Bienvenidos a esta semana en el Congreso, espacio donde le presentamos un resumen con las actividades más destacadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se rindió homenaje al escritor José Revueltas con motivo del centenario de su nacimiento, mientras que el Senado avaló las convocatorias para ocupar la titularidad de las fiscalías especializadas en atención de delitos electorales y en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, ambas dependientes de la Procuraduría General de la República. Quédese con nosotros, comenzamos. La Cámara de Diputados realizó sesión solemne para conmemorar el centenario del natalicio del escritor y ensayista José Revueltas, hombre de letras, de lucha y de conciencia. Los detalles a continuación. En sesión solemne, la Cámara de Diputados rindió homenaje a uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX, José Revueltas, un hombre de letras, de lucha, de conciencia. En este homenaje que le rindió la Cámara Baja, habló la presidenta de la Comisión de Cultura, la diputada Margarita Saldaña, quien destacó que la obra de Revueltas es tan vigente como los problemas sociales que padece este México de la segunda década del siglo XXI. No olvidemos que estamos ante uno de los escritores mexicanos más comprometidos, no solo con su dolor, no solo con el dolor humano, no solo con el arte y la política, sino también con las angustias, con los despojados, con el ignorante y con los presos. Nuestro homenajeado vivió y combatió la injusticia a través de su punzante pluma. Ante la presencia de familiares del escritor, se recordó que la producción literaria de José Revueltas incluyó novelas, cuentos, ensayos, crónicas, guiones cinematográficos, obras de teatro y poesía. Desde su primera novela, Los muros de agua, publicada en 1941, dejó de manifiesto una gran maestría en el uso del lenguaje que entremezcló con una compleja construcción psicológica de sus personajes. José Revueltas, en su momento, fue el intelectual más solidario y comprometido con su realidad, el escritor que veía en la condición humana como la materia de su literatura y el arte como una expresión que conlleva misión y sacrificio. En obras emblemáticas como El luto humano y Dios en la tierra, Revueltas se ocupó de la idiosincrasia de un país que luchaba por mantener los ideales de la revolución. Sin olvidar que obras como Los días terrenales, Los errores o El apando causaron en su momento gran escándalo por sus cuestionamientos políticos. Sobre su estancia en las Islas Marías y en Lecumberri, fueron estas experiencias las que dejaron gran huella en la literatura, como lo explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. De José Revueltas recordaremos muchas enseñanzas. Solo como último ejemplo destaco que sus estancias en la cárcel por su protesta social dejaron una huella en su literatura. No cejó en ningún momento de su vida en protestar y en señalar lo que no estaba bien. Y ese, compañeras y compañeros, es el mensaje que hay que rescatar en el marco de este homenaje a José Revueltas. Después de recordar al artista, los legisladores entonaron el himno nacional. Así, la Cámara de Diputados conmemoró el centenario del autor de las emblemáticas obras literarias El apando y El luto humano, por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Un homenaje que se da en el marco de los festejos del centenario de Octavio Paz y Efraín Huerta, quienes también nacieron en 1914. El Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó reformas a la Ley General de Educación para incluir como atribución de la Autoridad Educativa Federal emitir lineamientos para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información.
Diputados aprobaron reformas a la Ley General de Educación en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional para incluir como atribución de la Autoridad Educativa Federal emitir lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. La diputada María Guadalupe Mondragón González fundamentó el dictamen. Es nuestro propósito dotar a los sistemas educativos de instrumentos que les permitan convivir con las tecnologías. Por lo anterior, consideramos ineludible el establecimiento de dispositivos legales desde los enfoques normativo y de políticas públicas para enfrentar los aspectos relacionados con la sociedad de la información y el conocimiento, fundamentalmente desde la óptica educativa. Legisladores de los diversos grupos parlamentarios recordaron que una de las características de la sociedad del conocimiento es el constante flujo de información. Prevé el fomento de las actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica. También se promueven su comprensión, aplicación y uso responsable. Para Nueva Alianza, es importante que se apliquen los avances tecnológicos en el modelo educativo que queremos para los millones de mexicanas y mexicanos que día a día acuden a los centros educativos. Es trascendente la instrumentación de políticas públicas que incentiven a los niños y a las niñas de este país en el uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, la fracción de Movimiento Ciudadano está a favor de esta iniciativa porque entendemos la relevancia que afortunadamente tienen cada vez más estas nuevas opciones de comunicación en la vida nacional. México cuenta actualmente con 42 millones de usuarios de Internet. Esto es el 37% de la población, que ha tenido un crecimiento de 1.500% aproximadamente cada año. En un mundo que ha transformado su manera de producir, comunicar, interactuar y vivir, el conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación representan dos factores esenciales en la construcción de una sociedad moderna y con viabilidad hacia el futuro. Por este motivo, es ineludible que la tecnología se ha convertido ya en un poderoso motor del cambio social. Que en tanto no se cumpla la reforma educativa en el sentido de definir el modelo educativo pedagógico que más convenga a nuestro país, todo lo demás, compañeras y compañeros, serán parches que hagamos a la Ley General de Educación y leyes afines. Pese a ello, como lo dije en un principio, nuestro grupo votará a favor porque comenzamos que se ha dado el primer paso. Obligamos a la autoridad educativa para que implemente las herramientas necesarias para la comprensión, aplicación y uso responsable de estas tecnologías, para que la autoridad educativa también emita lineamientos para ese uso responsable y seguro de las tecnologías de la información. Esta reforma es parte de un profundo cambio del paradigma sobre la educación, un cambio de concepción en el que ya no se trata solo de transmitir información y facilitar la apropiación de conocimientos. Esto es buscar la nueva fuerza que nos permita modificar nuestro pensamiento para enfrentar mejor los desafíos de la complejidad a la que nos confrontan los desarrollos propios de nuestra era. En la discusión en lo general, Movimiento Ciudadano se dijo a favor del dictamen. Sin embargo, destacó la importancia de garantizar también la energía eléctrica en las diversas regiones del país. Ustedes han de decir que el Internet no requiere de luz, sin embargo, para cargar la tableta o la computadora debe haber energía eléctrica. Por lo tanto, tiene que haber primero cobertura en energía eléctrica para que haya una educación de calidad, esta educación que tanto se presume de la reforma educativa. El dictamen fue aprobado por unanimidad con 331 votos a favor y se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Cámara de Diputados también avaló reformas a la Ley General de Salud para impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo del país. Con el propósito de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo público y privados,
Las y los diputados aprobaron reformas al artículo 64 de la Ley General de Salud. En la fundamentación, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos alertó que el porcentaje de niños recién nacidos amamantados ha disminuido y en la actualidad solo el 14% de ellos es lactado. El porcentaje de mujeres que trabajan en la actualidad va en crecimiento y las madres trabajadoras no deben suspender la lactancia. Pero para ello es necesario que los empleadores les proporcionen tiempo y un espacio donde puedan extraerse la leche durante su jornada laboral y así estimular la producción y seguir teniendo leche suficiente para amamantar a su bebé cuando estén con él. Los grupos parlamentarios dijeron estar a favor del dictamen debido a la importancia de la lactancia para el recién nacido. Se favorecerá a las madres trabajadoras para que en su centro de trabajo sean instalados lactarios. El lactario es un área donde las mujeres pueden contar con un espacio y la privacidad necesaria para extraer su leche y guardarla en refrigeración para que después sirva de alimento a su hijo durante la jornada laboral. Que en Movimiento Ciudadano decidimos que falta mucho que hacer, porque en el dictamen se habla de que se van a dar 2 reposos o 2 medias horas para que la mamá pueda ir a amamantar a sus hijos, o también que van a tener un tiempo extraordinario en el día para poderse extraer la leche. ¿Qué va a pasar con nuestras mujeres que no tienen una guardería cerca o que sus centros de trabajo están lejos de donde tienen a su bebé? Durante la lactancia se genera un vínculo indestructible entre madre e hijo o hija y este constituye el primer acto de socialización al que debe tener acceso cualquier menor y que forma parte insustituible de su proceso de humanización. En razón de lo anterior, es indispensable aprobar el presente dictamen con la finalidad de adecuar el marco jurídico a las necesidades que demandan principalmente las madres trabajadoras. Nos interesa que el principio constitucional del derecho a la alimentación, el interés superior de la infancia y los derechos de las trabajadoras confluyan en esta reforma a la Ley General de Salud. Somos conscientes de la importancia del derecho de la niñez a gozar desde sus primeros años con vida, con una alimentación de alta calidad nutritiva y además de ello el fortalecimiento de los lazos de la madre e hijo. Y que no solamente la leche materna es el ideal alimento del recién nacido, sino también abate lo que es la obesidad y sobrepeso, cuestiones que tenemos de salud pública en el país. Disminuye el índice de presentación de alergias. Nos da también algunos factores fundamentales en la madre, como disminución de la depresión posparto. En la discusión en lo general del dictamen, Movimiento Ciudadano y el PRI se pronunciaron a favor. Apoyamos esta reforma a la Ley General de Salud que establece que se instalen lactarios en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, que es una reforma a la Ley General de Salud. Y precisamente hablando de salud, el problema es que no solo son los lactarios, el problema es la salud política, moral y económica del país. Es el momento y es la circunstancia para debatir sobre este dictamen que permite que los recién nacidos tengan acceso a una vacuna natural que los protege. Es el alimento ideal para el bebé y además previene el cáncer de mama y vincula emocionalmente a la madre con el hijo. Finalmente, el Pleno aprobó la reforma con 332 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Respecto al mismo tema de la lactancia materna, la Comisión de Salud presentó al Pleno de la Cámara Baja dictamen por el que se reforma el artículo 64 de la Ley General en la materia, con el fin de incluir en la competencia de las autoridades sanitarias la creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la comisión, diputado Mario Alberto Dávila Delgado, recordó que el Banco de Leche Humana recolecta, almacena y distribuye la leche de las madres que deseen donarla.
La Política Nacional de Salud del Gobierno Federal 2012-2018 se desarrollará a través de 5 estrategias y una de ellas es la creación de bancos de leches en cada una de las entidades federativas. Actualmente tenemos la presencia de 11 bancos de leche en diferentes entidades. En los posicionamientos se destacaron los beneficios derivados de la leche materna, además de que es considerada por la Organización Mundial de la Salud como el mejor alimento durante los primeros 6 meses de vida. Se logrará que las entidades federativas cuenten al menos con un banco de leche humana para dar protección a los menores que por su condición de salud requieren el apoyo de la leche materna sin importar en qué entidad de la República. En esos centros de leche es sometida a un proceso de pasteurización que elimina todos los gérmenes, incluido el del virus de la inmunodeficiencia humana, pero que permite conservar todos los nutrientes y factores inmunológicos que han probado disminuir la mortalidad infantil y tener un impacto benéfico hasta la edad adulta. Para que estos bancos funcionen, tienen que existir las madres donadoras, que por su generosidad y por su acto de amor es posible alimentar a otros bebés. Sin embargo, en nuestro país tenemos carencia de la infraestructura adecuada para poder atender a todas estas niñas y niños en la instalación de estos bancos de leche. Es por ello la importancia de este dictamen. Estos bancos de leche humana son bancos creadores de vida y sobre todo de salud. Esta acertada reforma a la Ley General de Salud debiera impactar con reformas equivalentes a la propia Ley Federal del Trabajo, inclusive también en reformas de materia en estímulos fiscales a los patrones que instalen lactarios en sus empresas. Y sabemos que las mujeres que proveen de leche materna a sus hijos tienen menores riesgos de padecer cáncer de mama. Les ayuda a recuperar con mayor rapidez su peso anterior al embarazo y además reduce los riesgos de obesidad postgestacional, tanto para la madre como para el bebé. Contribuiremos a que existan bancos de leche humana en los lugares previamente autorizados y vigilados por las autoridades sanitarias competentes, contribuyendo a que las niñas y los niños reciban un adecuado alimento en sus primeros meses de vida para su desarrollo físico y mental. La reforma se aprobó con 345 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Se envió al Senado para continuar con su proceso legislativo. Se puso a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Asistencia Social para incluir como sujetos de asistencia social a niños huérfanos, madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de 18 años de edad y a personas adultas mayores con discapacidad. La diputada María de las Nieves García fundamentó el dictamen. Consideramos pertinente las reformas y adiciones a la Ley de Asistencia Social que hoy tenemos a nuestra discusión, toda vez que el incluir como sujetos de asistencia social a las madres solas que tengan a su cuidado a sus hijos, niñas, niños y adolescentes, se estará reforzando la protección de sus derechos por parte del Estado. Los legisladores de distintos grupos parlamentarios hablaron a favor de esta reforma. Consideramos la relevancia de esta reforma para así no dejar en estado de indefensión a este sector. Por eso es que el Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor del presente dictamen. El objetivo de la reforma es la inclusión de sujetos de asistencia social para reforzar la protección de sus derechos que requieren por parte del Estado. La asistencia social seguirá siendo un imperativo para los grupos vulnerables. En el grupo parlamentario del PRD tenemos claro que los desafíos que enfrentamos para disminuir y aliviar la pobreza hacen necesario revalorar el marco legal existente. Estar a cargo de un hogar sin pareja es una situación muy complicada, ya que recaen en una sola persona la responsabilidad del cuidado o atención de los hijos o hijas, así como el sostenimiento del hogar. Aunado a lo anterior, las madres solas usualmente sufren discriminación por su condición. Asimismo, la propuesta propone incluir a niños, niñas y adolescentes huérfanos como sujetos de asistencia social
con la finalidad de que accedan a los beneficios que la ley señala. Que los 25 millones de mujeres que tienen hijos, la quinta parte de ellas son madres solas. Y en algunas regiones también, muchas de estas madres solas no solamente son madres, sino son jefas de familia, pero con un verdadero infierno el tratar de ser madres, ser jefas de familia y no tener las oportunidades. El dictamen fue aprobado por unanimidad de 344 votos a favor y enviado al Ejecutivo Federal para su publicación. El Senado de la República avaló la convocatoria para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la PGR. La convocatoria se publicará en la Gaceta Parlamentaria y en la página web del Senado, en 2 periódicos de circulación nacional y en el micrositio de la Comisión de Justicia. Asimismo, la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó el dictamen que incluye la convocatoria y se determina el procedimiento para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, instancia que formará parte de la PGR. Por otra parte, el Senado recibió diversos nombramientos diplomáticos enviados por la Secretaría de Gobernación, los cuales deberán ser analizados y, en su caso, ratificados por esta Cámara Legislativa. Las propuestas fueron turnadas a comisiones ordinarias para su análisis. A diversas comisiones de Relaciones Exteriores se remitieron nombramientos enviados por la Secretaría de Gobernación en materia de cargos diplomáticos. María Luisa Beatriz López Gargallo como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Ucrania. José Evaristo Ramón Xilot Ramírez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Serbia y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia. Miguel Ángel Isidro Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el estado de Kuwait. Mabel del Pilar Gómez Oliver como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Guatemala. Juan Carlos Tirado Zavala como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana. Ernesto Campos Tenorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República del Perú. José Ignacio Piña Rojas como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Panamá. Miguel Ignacio Díaz Reynoso como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. Héctor Humberto Valesi Zafra como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia. Carlos Quesnel Meléndez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Belice. Francisco Javier Olavarría Patiño como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de El Salvador. Y ya en la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Energías Renovables se reunió con el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía Federal, quien informó a las y los legisladores los avances en la aplicación de la reforma constitucional y legislación secundaria en la materia. Acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro el subsecretario de Planeación y Transición Energética, quien se reunió con los integrantes de la Comisión Especial de Energías Renovables. Esto a fin de informar sobre los avances en la aplicación de la reforma energética, así como el proceso de transición. Justo la reforma energética ahora lo que recoge en la Constitución es precisamente el poder tener un sector que no solamente genere valor, que no solamente respete al medio ambiente, pero que también incluya los beneficios que trae el acceder a servicios energéticos y a la sociedad en general. El subsecretario señaló que se debe contribuir a lograr la consolidación de un sector energético más sustentable con nuevas oportunidades. Explicó que la reforma energética previó la creación de un fideicomiso para promover e incentivar el uso y aplicación de energías renovables. El objetivo del fideicomiso es precisamente sembrar la semilla financiera que permita acelerar el proceso de incorporación de tecnologías y el proceso de desarrollo de nuevos mercados para hacer posible el que se reduzca la huella de carbono o la utilización de combustibles con alto contenido de carbono. El presidente de la comisión y los integrantes de esta se refirieron a las medidas legislativas que se deberán implementar en el futuro, particularmente la creación de una nueva ley de transición energética. Además, externaron sus dudas al respecto. La opinión que tiene de la Secretaría de Energía para ver qué esperamos en México,
que esperamos las diferentes dependencias relacionadas con cambio climático, con medio ambiente, con energías renovables. ¿Qué esperamos en el 2015 que pueda pasar en México? Tenemos que ponernos una meta para que tu Comisión Federal de Electricidad dentro de 5 años tengas consumo de energía renovable y hazle como puedes. Y tú, Pemex, tienes que darle apertura a energías más limpias y también a ser más eficiente en tus productos. Ya hay empresas que desean entrar a nuestro estado, pero hay muchas trabas al respecto. Por lo mismo que comentaba hace un momento el diputado, que no es negocio. Y yo quisiera reclamarle al subsecretario la exposición que nos acaba de hacer, pero él no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Porque como diputados es nuestra responsabilidad haber impulsado una ley energética distinta a la que aprobamos. No vamos a poder cumplir las metas. La Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados avaló el tercer informe trimestral de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal en relación al presupuesto 2014, donde destacó que al ejercer 160 de los 346 millones de pesos adjudicados, el Instituto Mexicano de la Juventud presenta un ejercicio de 46.62%. Dichos gastos se ejercieron en programas para jóvenes, apoyo administrativo, cuotas, apoyos, aportaciones a organismos internacionales, apoyo a la función pública, mejoramiento a la gestión, generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado José Alejandro Montano, presentó el informe anual de actividades de este órgano legislativo en el periodo 2013-2014. Destacó las comparecencias de diversos funcionarios, entre ellos la secretaria del ramo, Rosario Robles Berlanga, por el segundo informe de gobierno. El resultado fue una comparecencia incluyente, transparente y desarrollada en un ambiente respetuoso y democrático en el cual cada una de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara pudo llevar a la tribuna sus inquietudes. El legislador también destacó el trabajo de la comisión para superar el monto destinado al desarrollo social en el presupuesto de egresos para 2014. Subrayó también que se abató el número de pendientes legislativos, pues se dictaminó el 80% de las iniciativas recibidas. Mención especial merece la aprobación de la ley del Coneval, la que da cumplimiento cabal a la reforma constitucional que dota al Estado mexicano de un organismo autónomo encargado de evaluar de forma independiente la política social en el país. Integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se reunieron con integrantes de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, quienes hicieron varias sugerencias a los legisladores sobre el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, referente al cuidado de la salud de mujeres embarazadas, en el parto y el cuidado de los recién nacidos. El tamizaje prenatal es la medida preventiva que debe establecerse como obligatoria a toda mujer embarazada desde el primer trimestre de gestación, que permite identificar los factores de riesgo para preeclampsia, parto pretérmino y defectos al nacimiento de las mujeres embarazadas. Todo esto con la finalidad de mejorar la cobertura de diagnóstico oportuno mediante el mejoramiento de procesos en la atención de calidad. Entre el 90 y el 2013 se ha logrado disminuir la mortalidad en un 45%, pasando de 380 a 210 por cada 100,000 niños nacidos vivos. Pero aún así, en el año 2013 murieron casi 300,000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, cuando en general este tipo de muertes es prevenible. Los legisladores manifestaron su disposición de respaldar las propuestas de esta organización civil. Tenemos el gran reto de trabajar por la submeta que aún falta por cumplir, lo que demuestra que las acciones llevadas a cabo junto con las reformas a la Ley General de Salud que aquí hemos aprobado, han sido efectivas, mas no suficientes para garantizar la salud de todas las mujeres mexicanas que esperan un hijo. En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y de Cultura entregaron un reconocimiento a artistas e intérpretes mexicanos, donde los congresistas adelantaron que promoverán la ratificación del Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, que consiste en dar solidez a los derechos de autor. Queremos compartirles que no quitamos el dedo del renglón y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el Tratado de Beijing
sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales que México suscribió en 2012 sea enviado al Senado para su discusión y aprobación con el objetivo de que pueda entrar en vigor cuanto antes. El día de mañana formulen un punto de acuerdo firmado por senadores de todas las fuerzas políticas, donde le pidamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, le exhortemos a que nos envíe el Tratado de Beijing para que pueda ser analizado en el Senado de la República. Por su parte, representantes de la Asociación Nacional de Intérpretes y Actores hablaron de la importancia de ratificar dicho tratado. Es un tratado que viene a complementar la legislación de nuestro país en materia de derechos intelectuales de los artistas, intérpretes, actores y cantantes. Este tratado ha sido el resultado de un consenso internacional en que por unanimidad de los más de 160 países presentes en la conferencia diplomática fue aprobado y adoptado. El 10% de actores afortunados, en tanto que el 90% no puede vivir plenamente de su profesión. Es fundamental el trabajo con los poderes de la Unión para que los derechos de todos los artistas sean reconocidos y reciban la remuneración que les corresponde, que les permita una vida digna. La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico de la Cámara de Senadores aprobó 2 acuerdos de cooperación entre el Gobierno de México y Turquía en materia de combate a la delincuencia organizada, al terrorismo, al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Durante el análisis del acuerdo, el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gerardo Guerrero Gómez, reveló que la delincuencia organizada que opera en Turquía tiene impacto en el país. Lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de personas, extorsiones, que a final de cuentas sí llegan a tener algún impacto en México. O sea, sí se han detectado que las organizaciones delincuenciales turcas han llegado a realizar actividades delictivas en México. Por su parte, los senadores expresaron que se debe tener seguridad en la cooperación para combatir al crimen organizado. Que pese a los antecedentes presentados para su aprobación, ambos instrumentos no debemos dejar de atender con claridad las formas de cooperación y los procedimientos a seguir en la atención de las solicitudes de intercambio de información y el tipo de investigación a fin de preservar la seguridad de la información de ambos países. El que México está empeñado en construir acuerdos de colaboración para combatir el crimen organizado y el terrorismo con otros países, como es el caso ahora con Turquía, y del combate a los estupefacientes, pues es un reconocimiento claro de que este es un problema global. Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado aprobaron la ratificación de Aldo Saúl Muñoz López como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. Asimismo, avalaron la no ratificación de José Lima Cobos y Manuel Loya Valverde, propuestos para el mismo cargo. Queremos invitar a nuestra audiencia al foro hacia un programa de trabajo de los medios públicos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que convoca la Comisión Bicameral del Canal del Congreso y el Canal del Congreso. El 26 de noviembre, a partir de las 11 horas, especialistas, directivos de medios y legisladores hablarán sobre el papel de los medios públicos y su importancia en el contexto nacional. Siga la señal del Canal del Congreso o bien acuda a Jicoténcatl número 9 en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde se realizarán mesas de trabajo sobre los retos que enfrentan los medios públicos para obtener la autonomía financiera, el pleno acceso a TV y radio digital y a las opciones de financiamiento. Le agradezco por su atención en esta semana en el Congreso. Lo esperamos la próxima semana.